que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, ¿a quién le podemos ofrecer el devocional diario? Al que creó todas las cosas. Esto Juan lo puede tener determinado, gloria al nombre del Señor, y cada uno de nosotros debemos tener determinado ese devocional a quién se lo estamos dando. Que ese devocional, hermano, no lo arrebate absolutamente nada. Porque cuando nosotros entendemos, hermano, la importancia de estar en la intimidad con Dios, hermano, son momentos, hermano, que nada nos pueda quitar ese momento, hermano, de devoción con Dios. Bendito el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Yo estuve leyendo, hermano, y aquí apunté sobre un poco de la biografía de John Wells. En 1570, él vivió de 1570 a 1622. Fue un hombre, un escocés, gloria al nombre del Señor. Y él, hermano, algo que estuve así por encima mirando, es que él decía que no podía concebir, o sea, no podía creer que un creyente pudiera pasar toda la noche entera en la cama sin orar. O sea, él dice que él no puede concebir eso, no cabía en su mente. Y se dice, hermano, de un monje que llegó a su casa para pedir que si lo dejaba hospedar, y está allí relatado, y dice que él se quedó esa noche, le abrió la puerta de su casa. John Wells le abrió la puerta de su casa para que se quedara, y esa noche dice que en el cuarto donde lo hospedó, este hombre, este monje, no pudo dormir. Se dormía un ratito y lo despertaba, y él escuchaba por allá un susurro, un susurrar, hermano, y al otro día se despidió y se fue. Cuando iba de camino se encontró a un campesino y entablaron una conversa, y le preguntó el campesino que dónde había dormido, y le dijo a dónde había dormido, allá donde el pastor, gloria al nombre del Señor, John Wells. Y cuando están hablando dice, pero no pude dormir. Ese hombre duró toda la noche hablando con el diablo. O sea, un monje no sabe nada, no sabe en cuanto a los protestantes, porque para este tiempo se calificaban como protestantes. Y él, gloria al nombre de Dios, dice, pero ¿por qué es de con el diablo? Sí, porque eso toda la noche por allá hablaba y hablaba, por allá metió una pieza. Y el hombre, el campesino, le dice, no, él estaba orando. El monje tenía hasta ese momento en cuenta de que los protestantes no oraban, ellos no sabían orar. Luego dice que le pidió otra vez posada, le quedó sonando y dijo, pues voy a ir a ver entonces, y le quedó sonando, y dice que fue y se quedó. Después le pidió que posada otras 2 noches, hermano, porque le gustó, porque ya entendió y le gustó ese devocional que hacía este pastor hablando con Dios. Y dice que él terminó haciendo lo mismo con el pastor. O sea, este monje terminó convirtiéndose al cristianismo. Bendito el nombre de Dios. Esto depende, hermano, de la devoción que cada uno de nosotros tengamos. Si nosotros, hermano, nos apasiona orar, nos apasiona hablar con Dios, esa devoción no nos la puede quitar nadie. Amén. Recuerde la vida de Ana. Cuando Ana fue al templo a orar, a hablar con Dios, eso era lo que había en el corazón. Ella no le podía llenar su corazón nada, ni los manjares, ni el amor de su esposo. Ella dice, yo tengo que tener un devocional con mi Dios. Y ese día, hermano, inclusive fue censurada estando en el altar, hermano. Qué bueno que nosotros, hermano, como iglesia, como pueblo de Dios, aprendamos a amar, hermano, ese devocional con Dios. Gloria al nombre del Señor. A veces nosotros cuando venimos a la iglesia y bueno, vamos a entrar en el devocional, pero es que el devocional, desde el momento que entramos por las puertas de la casa, nosotros debemos de estar continuamente dándole ese devocional a nuestro Dios. Ana está orando en el altar y le dice el sacerdote,
pudiéramos decirlo, el pastor le dice: mujer, ve y digiere tu vino, y ahí sí, después que pase su embriaguez, venga a orar. O sea, la trató de ebria. Y ella, usted sabe la historia. Ella dijo: no, mi Señor, yo no estoy ebria. Ella quería, hermano, tener un momento más íntimo con Dios. Por supuesto que Dios en esa noche le respondió. Bendito el nombre de Cristo, y a su nombre la gloria. Entonces, mis amados hermanos, todos nosotros, todos los días, sacamos tiempo para varias cosas. Para varias cosas. Nosotros sacamos tiempo para hacer el aseo personal. Sacamos tiempo para, ¿qué más? Para comer, para dormir, para desplazarnos hasta el trabajo, ¿cierto? Trabajar. ¿Para qué más? Sacamos tiempo. Para el celular, por allá dijeron. ¿Para qué más? Para nuestra familia. Usted saca tiempo para hacer diligencias. Saca tiempo, gloria al nombre del Señor, para muchas cosas. Pero ¿qué tanto tiempo saca para hacer el devocional con Dios? ¿Qué tanto tiempo sacamos? Gloria al nombre del Señor. Hermano, el auge en la tecnología que ha avanzado tanto, hermano, nos mata a veces el tiempo que sacábamos para tener un devocional con Dios. Ya no lo estamos sacando. Queremos en esta noche, hermano, como tomar conciencia sobre ello. Ve, hermano, no sé, porque no conozco su devoción con Dios. No conozco el devocional que usted tiene con Dios. No lo conozco. Pero no sé, hermano, y usted haga un análisis. Yo debo hacer un análisis. Si el tiempo libre, hermano, que invertimos en el celular es menos que el tiempo que invertimos en devocional con Dios. O sea, allí nosotros debemos de mirarnos. ¿Qué tanto? Gloria al nombre de Dios. Y si nosotros no estamos invirtiendo un buen tiempo en devoción con Dios, en devocional, si nosotros no, es más, quizás, hermanos, se pasen un día sin nosotros ir a la presencia de Dios, estar de rodillas delante del Señor. Debemos, hermano, gloria al nombre del Señor, tomar conciencia si alguien es digno de recibir la honra, el poder, de recibir la gloria, es nuestro Dios. Es Él, bendito el nombre del Señor. La vida, no sé, esto lo escribí, lo saqué de algún lugar, pero no pude dar quién fue el que escribió estas palabras. Escribió lo siguiente: la vida devocional es el respirar del cristiano. La leche del recién nacido es el alimento del fuerte. Y el agua es, gloria al nombre de Dios, la vida del pez. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros, hermano, no leemos la Biblia, no oramos, nosotros nos estamos muriendo. Sí. Porque como nosotros, bueno, en el caso de hermanos que no saben leer, diferente, pero ellos escuchan la palabra. Hoy en día es muy fácil escuchar la palabra, gloria al nombre del Señor. El mensaje que usted quiera escuchar, usted lo busca, hermano, en internet y ahí lo encuentra. Si desea un mensaje, hermano, para el hogar, usted busca un mensaje de un buen predicador para el hogar, una conferencia, y lo encuentra. Si necesita para levantar su ánimo espiritual, busca una predicación y ahí la encuentra. Nosotros, hermano, tenemos hoy en día las facilidades. Si usted no sabe leer, descarga la Biblia ahí en la aplicación y que la coloca en audio para que reproduzca el audio, y usted ahí va alimentando su vida. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. El Señor Jesucristo, hermano, nos dijo: escudriñad las Escrituras. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si el Señor Jesucristo nos mandó a escudriñar las Escrituras, es porque es indispensable en la vida del creyente. Gloria al nombre del Señor. Debemos, hermano, de tener amor por la palabra, de buscar esas cartas que nos dejó nuestro amado y leerla, escudriñarla, alimentarnos de ella. Bendito el nombre de Dios. La Biblia nos describe de la vida del profeta Samuel, de que sin lugar a dudas fue un hombre de oración.
Allí en el capítulo 12 de Primera de Samuel, versículo número 22, nos dice la palabra del Señor: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Verso 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de qué, de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si prevaleciereis en hacer el mal vosotros y vuestro rey, pereceréis. Esta parte del versículo 23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Eso nos demuestra que fue un hombre, hermano, de oración. Samuel fue un hombre, hermano, que intercedía. Fue un hombre, hermano, que clamaba a favor del pueblo. Bendito el nombre del Señor. Juan Wesley, hermano, dice que atribuyó sus logros a la devoción que pasaba con Dios por más de 70 años, madrugando a las 4 de la mañana a hablar con él. Y él le atribuyó, hermanos, sus logros, hermano, en ese devocional que él hacía diariamente. Que nosotros, hermano, no nos alejemos de ese devocional con Dios. Samuel, hermano, el profeta, no se alejó del devocional con Dios de pedir por el pueblo. El pueblo llegó un momento que le pidió rey, pero el profeta dice, gloria al nombre del Señor: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. No sabemos el horario de oración del profeta Samuel, pero sin lugar a dudas era un hombre madrugador. Era un hombre que pasaba las noches orando, porque la Biblia nos describe en la historia de Samuel, dice que Samuel escuchó una voz que lo llamaba siendo un niño, y él se fue a donde Elí. O sea, esto demuestra que Samuel no tenía un sueño pesado como el de muchos de nosotros. Un niño, por lo regular, hermano, entre sus 12 años, 13 años, hermano, tiene un sueño pesado. Gloria al nombre del Señor. Se lo llevan alzado de un lugar para otro, lo colocan en otro lado y él no se da cuenta. Pero Samuel no tenía eso. Samuel tenía un oído, hermano, bien sincronizado. Y cuando él escucha una voz, él de inmediatamente se va para donde Elí le dice: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, váyate a dormir. Segunda vez lo mismo. Tercera vez Elí le dice: bueno, si vuelve a escuchar la voz, dígale: heme aquí. ¿Cierto? Habla Jehová. Habla, porque tu siervo oye. Aquí estoy dispuesto para oírlo. Aquí estoy dispuesto para escucharlo. Pero Samuel, gloria al nombre de Dios, dice también la palabra que en el tiempo de Samuel, y dice: antes que la lámpara fuese apagada. Y dice otra parte, hermano, de la palabra del Señor, que en los tiempos de Samuel había escasez de la palabra, no había visión con frecuencia. Todo esto, hermano, llevaba a Samuel a meterse más con Dios. Tanto, hermano, que al culminar su ministerio, Samuel, hermano, él dice en el verso 23, vuelvo y lo leo: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, cuando el líder, hermano, gloria al nombre del Señor, cesa de orar por el pueblo, eso se le toma en pecado, según este texto. Yo no quiero dejar de orar por ustedes, aunque han pedido rey. Yo no voy a cesar mientras dure aliento en mi vida. No cesaré de orar por ustedes, le dice el profeta Samuel. Bendito el nombre de Dios. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 6, versículo número 10. Gloria al nombre del Señor.
Daniel capítulo número 6, versículo número 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Ya le voy a seguir leyendo. Pero mire que no fue en el momento del problema que Daniel se metió en oración. Porque nosotros, hermanos, los seres humanos, somos muy buenos, hermanos, para entrar en oración, en clamor, en ayuno, en vigilia, cuando tenemos problemas. Ahí sí buscamos a Dios. Pero no debe de ser así. Debemos de tomar el ejemplo de este hombre. Mire, hermano, qué ejemplo tan bonito. Dice: se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué dice después? Como lo solía hacer antes. O sea que esto no fue del momento del problema. Él siempre hacía eso. O sea, esto no fue nuevo. Esto no fue como diciendo: bueno, entonces van a acabar con el pueblo, me van a matar, pues entonces abro la ventana de la casa y aquí me arrodillo a orar, y oraba más en alta voz. No. Daniel solía hacer esta oración siempre. 3 veces, gloria al nombre del Señor. Dice 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que Daniel, ¿cuántas veces oraba en el día? 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Y cuántas en la noche? Bueno, 3 veces oraba Daniel en el día. Gloria al nombre del Señor. Hay un cántico, ¿no? Y 3 veces oraba. ¿Quién era más? El profeta Elías. Hay un coro que dice: Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Bueno, gloria a Dios. Miremos ahora en el Salmo 119. No sé cuántos de ustedes han llegado a tomar el Salmo 119 y descubrir eso tan maravilloso que hay en ese salmo. Es el salmo más largo que encontramos, pero allí nos habla, gloria al nombre de Dios, del salmista. Versículo número 147. 119, 147. Dice la Biblia: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Mire que el devocional de Daniel, de David, o de quien escribe este salmo, uno, gloria al nombre de Dios, esta parte la atribuimos a David, y dice: me anticipé al alba. ¿Qué es anticiparse al alba? Aclamar. Antes de amanecer, en la madrugada, ¿cierto? Poderse uno levantar y clamar a Dios. Qué luchas, hermano, que tenemos a veces para uno poderse levantar. Dios nos ayuda, hermano, a tomar el ejemplo del salmista. Me anticipé al alba. Si estamos ahí, el verso 147. Y clamé, esperé en tu palabra. El verso 145 habla de esa devoción. Dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré ¿qué? O sea que esa devoción que tenía el salmista también era para que le enseñara el camino de los estatutos. También lo describe, hermano, en el versículo número 34 del mismo 119, versículo 33. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Eso debemos de decírselo en el tiempo de devocional con Dios. Decirle lo que dice el verso 34: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué más se le decía? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi ¿qué?
mi voluntad. Eso es tener una devoción con Dios. Otra cosa que le pedía el salmista es: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. En el tiempo de devoción con Dios también le decía, verso 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Pero también en ese tiempo de devoción con Dios le decía: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Le decía: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y a veces nosotros decimos: pero ¿qué oramos? A veces decimos: hermano, pero es que yo me arrodillo y no tengo que orar. Hermano, pues oremos con un salmo. ¿No le parece que usted se arrodille a orar con el Salmo 119? Y tome unos textos de este salmo hablando con Dios. Tenemos mucho cómo orar, cómo hablar con Dios. A veces decimos: pero es que no sé cómo orar. Bueno, pues entonces empiece orando con un cántico de adoración. Adora a Dios mientras usted se conecta con Dios, mientras ese devocional empieza a fluir, hermano, y empezamos a tener esa comunión con el Rey de Gloria. Bendito el nombre del Señor. En el versículo número 62 del mismo Salmos, mire lo que dice allí. Allí en el que leíamos dice: me anticipé al alba. Ahora mire lo que dice el versículo número 62. A mediodía. Si están siguiendo la lectura. Mire, hermano, qué bueno. ¿Ha podido usted hacer su devocional así como el salmista, a la medianoche? Hacer un devocional, no que estemos todos congregados, porque a veces creemos que solamente la vigilia es cuando todos nos reunimos en la iglesia. No, hermano, usted saca su tiempo en su casa. Mire lo que dice, gloria al nombre de Dios, le decía en el versículo número 62. A medianoche me levanto para buscar las ollas a ver qué hay de comer. Porque a veces se levanta uno a medianoche a buscar las ollas. Se levanta uno a medianoche a tomar algo porque comió uno mucho y la sed del agua literal lo despertó. Pero a veces no nos levantamos como dice el salmista: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Amén. Qué bueno, hermano, que nosotros, hermano, a la medianoche, pues si va a comer algo, pues también uno se arrodilla a orar, a clamar al Dios del cielo, a agradecerle porque Él es justo, sus juicios son perfectos. Bendito el nombre del Señor. Ahora miremos también ahí en el Salmo 119, versículo 164. Allí dice la palabra del Señor: 7 veces. ¿7 veces qué? Mire, 7 veces al día te alabo. Bueno, a veces cuando somos juiciosos, usted le alaba: gracias, Señor, por el desayuno, gracias por las 11, gracias por el almuerzo, gracias por las otras 11 y gracias por la comida y gracias por el otro refrigerio antes de dormir. Usted dice: 7 veces le alabo. Porque ¿quién no alaba a Dios por la comida? Pero aquí no nos está hablando de ese momento. Eso es aparte, hermano, de usted darle gracias a Dios por lo que usted come. Bendito el nombre del Señor. Aquí está diciendo que Él le alaba 7 veces al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces oraba, pero quién sabe cuántas más le alababa a Dios. Aquí está hablando 7 veces al día te alabo. Cuando yo alabo a Dios no le pido nada. Cuando yo alabo a Dios lo estoy alabando, lo estoy adorando, hermano, pero no le estoy pidiendo el pan, no, le estoy solamente alabando. Bendito el nombre del Señor, a su nombre la gloria. Cristo vive. Hoy estoy sin reloj. Gloria al Señor. Aleluya, y a su nombre. Ahora, hermano, tomemos otro texto de la palabra. Hechos capítulo 3, versículo número 1. Hechos 3,
1. Si usted puede alabarlo, alábelo. Gloria a Dios, porque estamos hablando sobre la importancia de tener un devocional diario para con Dios. Pero cuando hablamos de un devocional, no es solamente una vez que lo voy a alabar. No, es, hermanos, 7, 10, 15, 20 veces. Bendito el nombre del Señor. Tener un devocional continuamente con nuestro Dios. Aquí dice la Biblia, en Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora ¿qué? A la hora novena. ¿Qué hora sería la hora novena? Bueno, válido para todo lo que ustedes dicen, mirándole un punto de vista, tienen razón. Pero los judíos, para los que dijeron que la hora novena eran las 3 de la tarde, para los judíos la hora novena era las 3 de la tarde. ¿Sí? Porque empezaba el día, la hora 1 era las 6 de la mañana, al mediodía era las 6, sexta hora, 7, 8, 9. Entonces Pedro y Juan subían en la tarde iban para el templo. ¿A qué iban al templo? A orar. Ellos iban a orar. Ellos iban a darle gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho en su vida. Iban a orar. Entonces, hermano, esto, hermano, en la iglesia primitiva también tomó fuerza lo que es la oración. El tener ese devocional. Amén. Ese devocional, cada cristiano debemos de tenerlo a solas con Dios. Tener nuestro devocional o esa devoción con Dios. Y ellos iban, hermano, al templo. ¿Y qué sucedió ese día? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Cuando iban a orar, ¿qué pasó? Un paralítico, ¿cierto? Un paralítico le dice que le diera algo. Y ellos, ¿qué dijeron? Yo no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Claro, ellos tenían los dones del Espíritu Santo. Sintieron, hermano, que él iba a ser sano. El Espíritu Santo le iluminó y por ello ellos se atrevieron. Pero ¿por qué se atrevieron a dar esa palabra? Porque ellos tenían continuamente esa devocional con el Dios de los cielos. Y a su nombre, y a su nombre. Bueno, mis hermanos, también en Hechos 10:9. Aleluya. Hechos 10:9. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que allí acontece. Allí nos habla nuevamente de Pedro. En la primera que estábamos leyendo nos habla de Pedro y Juan. Aquí nos habla del apóstol Pedro solo. Y tuvo gran hambre. Bueno, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. ¿Cerca de la hora qué? Ahora sí, ya ustedes pueden decir cuál era la hora sexta. El mediodía. ¿Cuántos de ustedes le dan ganas de ir a orar al mediodía? Por la comida, por el almuerzo. Aleluya. El hermano, y la Biblia dice, claro, tenía hambre. Él tenía hambre, era el mediodía, pero dice que, gloria al nombre de Dios, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo. Y no vamos a entrar mucho en detalle aquí de la historia. Pero Pedro, hermano, si se hubiera rehusado a ir a orar al mediodía, se había perdido este privilegio de tener una experiencia con Dios. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros nos rehusamos cuando el Espíritu Santo nos dice a orar? Y nosotros nos rehusamos a veces. Si es en la noche, a veces es el sueño.
Ese frito, hermano, uno se quita la cobija encima de ese frito y uno vuelve y la bota como que voy a orar aquí más bien acostado. Tal vez ora 30 segundos y se vuelve a dormir porque la cama nos va a arrullar. Por lo menos si se levanta y se arrodilla fuera de la cama, pues ya es diferente. Y si se va a una silla, pues más diferente todavía. Hermano, Pedro, hermano, subió, hermano, a orar al mediodía. Y allí tuvo esta experiencia maravillosa. Dios tenía un propósito de salvar una alma y unas familias de la misma, o sea, una familia, pero varias almas. En el capítulo número 10, versículo 2, dice la Biblia. Inicia diciendo el versículo 2, usted leerá el 1, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, hermano, hay gente que no es cristiana evangélica, no están en una iglesia, pero hay gente que quizás ora más que nosotros que estamos en el templo. Sí, hermano, este hombre, hermano, dice la historia ahí, si usted lo lee, dice que Cornelio era un centurión, o sea, era romano, pero tenía buen testimonio de los judíos, porque era un hombre bueno. Era un hombre, como lo describe la palabra, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre que tenía un devocional diario con su Dios. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Entregarle el corazón al Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo aquí un poquitico. Estamos en el 3, versículo 3. Y dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. ¿Qué hora sería? Bueno, si manejaban el horario judío, sí, pero él era romano, ¿no? Pero sigamos inclinándonos a la hora 3. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿Y qué le decía? Cornelio. Hermano, qué bueno que uno en el devocional con Dios pueda uno tener experiencia que lo lleven a enamorarse más de Dios. Amén. Cuando nosotros nos enamoramos más de Dios, Dios nos dice que nos toca seguir haciendo para poder entrar al reino de los cielos. Pero si nosotros no tenemos un devocional con Dios, ¿cómo vamos a saber el camino? Debemos de tener el devocional con Dios, amada iglesia. Y dice, gloria al nombre del Señor, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus devocionales. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor y tiene su casa junto al mar. Oh, gloria a Dios. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Concluye este capítulo 10, hermano, hablando de la conversión de Cornelio. Concluye diciendo que Cornelio y su familia empezaron a hablar en otras lenguas antes de mandarse a bautizar. Concluye diciendo que esta familia fue bautizada, o sea, ellos le entregaron el corazón a Cristo. Pero todo esto fue producto ¿de qué? Del devocional. Y nosotros tal vez queremos que Dios nos hable, nos muestre, y no queremos tener devocionales con Dios.
Este estaba orando a la hora tercera, hermano, pero no sé cuántas veces oraba Cornelio, hermano. Usted y yo no podemos cesar de orar, de hablar con Dios, hermano. Que esos devocionales suban ante la presencia de Dios y haya una respuesta para nuestra oración, para nuestro clamor, y a su nombre la gloria. Hermano, volvamos al texto donde iniciamos, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo número 4, el versículo número 11. Bendito el nombre del Señor. 4:11 de Apocalipsis. Hermanos, pero quiero que leamos el versículo 10. Aquí el versículo 10 nos está hablando de unos ancianos. Y dice que los 24 ancianos, léanlo ustedes en alta voz. Aleluya. Dejémoslo ahí. ¿A quién adoran ellos? Al que está sentado en el trono. ¿Y usted a quién adora? Al mismo que está sentado en el trono. Esteban, hermano, mire, hermano, Esteban en el momento, hermano, más difícil de su vida, tenía un devocional con Dios. Capítulo 7, versículo 51 en adelante, allí nos empieza a decir que Esteban, hermano, mientras estaba siendo apedreado, puesto los ojos en el cielo, vio al Hijo del Hombre que estaba sentado a la diestra del Padre. O sea, en el momento de la muerte seguía teniendo un devocional con Dios. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos mandó a nosotros a que tengamos esos devocionales con nuestro Padre. Mateo 26, 41. Y terminamos. Mateo 26, 41. Gloria a Dios. Recordemos el título del mensaje: la importancia de tener un devocional diario para Dios. Mateo 26, 41. Dice la palabra del Señor. Pero vamos a leer el contexto mejor. Vamos a leer el 39, del 39 en adelante. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién fue más adelante y se postró sobre su rostro? El Señor Jesucristo. Mire, hermano, Él nos dejó ejemplo de orar. Él no se llevaba una sillita y unos tapeticos así que no le hirieran las rodillas, las piedritas allá en el desierto, ni los palitos. Y Él dice, hermano, mire, es que postrarse no es solamente así. Postrar es postrar su rostro en tierra. ¿Cuánto duraba Cristo postrado su rostro en tierra? Hermano, aquí nos describe que duró 1 hora. Pero Él pasaba mucho más tiempo, bendito el nombre del Señor. Y muchos de nosotros nos da vergüenza arrodillarnos a orar. Sí, hermano. Hoy en día hay mucha iglesia del Señor, hermano, que ya no se arrodillan. Que cuando vamos a cantar no levantamos las manos porque ay, qué pena, ¿qué dirán? Que yo levanto las manos. Porque se ha perdido esa devoción con el Dios del cielo. Y hermano, es tiempo de que nosotros recobremos ese precioso devocional con Dios. Cuando uno está en comunión con Dios, hermano, nos apasiona orar, nos apasiona levantar las manos, nos apasiona cerrar los ojos para que no nos distraiga nada, nos apasiona aplaudir al Rey de Gloria. Oh, bendito el nombre del Señor. Porque es que el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. O sea, ¿qué devoción tenían en la noche los discípulos ahí? El sueño. Dios conoce nuestra vida. ¿Qué devoción tenemos nosotros en las noches con Dios?
Y dice, gloria al nombre del Señor, los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una noche, una hora. O sea que por eso uno se basa que Cristo fue y se postró rostro en tierra. Cuando se levantó y se fue, ya había pasado una hora. Ya había pasado una hora. Y no es así, hermano, que uno se arrodilla a orar. ¿Qué horas son? Gracias, Señor amado santo de la gloria. Uy, ni siquiera ha pasado un minuto. Ay, Dios mío, qué eternidad uno orar. Poder en el nombre de Jesucristo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? El versículo 41 nos habla de la importancia de tener devoción con Dios, ese devocional. Verso 41, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Mucho creyente, hermano, caemos en tentación, ¿cierto? Para más decirlo, hermano, que las tentaciones que hoy en día llegan, casi llegan solo por este medio, por aquí. Ahí usted, mira, aquí en este aparatico encuentran de todo, desde lo bueno hasta lo requete malo. Y si nosotros no oramos, no tenemos un devocional con Dios, este aparatico nos hace pecar. Este aparatico, hermano, nos hace perder la salvación. Pero si nosotros tenemos un devocional con Dios, este aparatico es una bendición. Porque vamos a mirar un mensaje, porque vamos a compartir la palabra de Dios a otras personas. Así que este aparatico o es bendición para usted o es maldición para usted. Para mí, ¿es bendición o es maldición? ¿Me lleva, hermano, a surgir en la vida espiritual o me lleva a entrar, hermano, en una mortandad espiritual? En una sequedad espiritual, que no me dan ganas de adorar. Pero hay que saber por qué yo no quiero adorar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no adoro? Pues uno tiene que saber, hermano, y hacer una mirada introspectiva, mirar hacia adentro. Digno eres, Señor, de recibir toda honra, toda gloria, toda la alabanza. Tengo otro texto ahí para dejarles, hermano. Porque a veces, hermanos, los devocionales adoramos a Dios, hermanos, en los momentos buenos. Pero mire lo que dice Romanos 8:28. Sí, exactamente, gloria a Dios que ustedes son bíblicas. Y sabemos. Sí, inicia así. Y sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno. Y si usted sabe y yo sé que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, entonces ¿por qué hay veces que renegamos? ¿Sabe por qué hay veces renegamos? Porque no tenemos un devocional continuo con Dios. Esa es la respuesta, hermano. Si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, se hubiera descuidado en la naturaleza humana de no tener devocionales con su Padre, tremendo. Pero Él nunca se descuidó, porque el Señor Jesucristo sabía que aunque Él era el Hijo de Dios, tenía una naturaleza humana que lo podía traicionar. Entonces Él mantenía en continua comunicación con su Padre. Gloria al nombre del Señor. Entonces sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Entonces cuando leemos ahí, y sabemos que a los que ¿qué? Que amamos, todas las cosas nos ayudan. Ya le cambiamos les por nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son. O sea, esto es a cada uno de nosotros. A mí me llamó, a mí me salvó. Entonces todo lo que me pase me va a ayudar para bien. Pero qué difícil es entender en el momento que estamos pasando la dificultad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted se va de rapidez, hermano, y tal vez en la moto y se le pincha la moto. Y empieza, y yo iba tarde, y empieza uno a renegar. Y la Biblia dice, y sabemos que a los que amamos a Dios,
Vamos a prender la moto o el carro, hermano, y no nos da. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora uy, hermano, y hemos pecado, hermano, porque, ¿sabe por qué? Porque nos ha hecho falta un tiempo devocional con Dios. El día que nosotros, hermano, tengamos continuamente un devocional con Dios, no volveremos a renegar por nada de lo que pase, sino, aleluya, le agradeceremos a Dios. Habla con Dios, mi amado, mi amada hermana. Habla un momento con nuestro Creador. Oh, no sé si usted ha podido captar la importancia de tener un devocional diario con Dios. Tal vez como Daniel 3 veces oraba. Oh, aleluya, aleluya. Tal vez sean 7 las veces. No sé cómo sea su devocional con Dios. Hay que tener ese devocional en agradecimiento. Hay que tener ese devocional en adoración, en alabanza a nuestro Dios, amada iglesia. Oh, mi Dios, ayúdame, por favor, ayuda a la iglesia. Que podamos tener ese devocional contigo. Que no lo dejemos morir. Que no lo coloquemos por allá lejos, sino que esté ahí cerca de nosotros. Que podamos hacer como tú hacías, mi Señor, de ir en las horas de la noche, postrarse rostro en tierra y adorar al Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, por favor, mi amado. Necesitamos de ti, mi Señor, necesitamos.